Buenas, bienvenidos a Marruecos. Hoy, desde la Embajada de Guatemala a Rabat, Marruecos, con una entrevista muy especial, donde vamos a celebrar no solamente a un autor, sino a un símbolo de la literatura universal y latinoamericana. Miguel Ángel Astúriz, escritor guatemalteco, el primer y único premio Nobel de literatura para Centroamérica y el segundo para América Latina. Es un escritor que logró combinar sus orígenes indígenas con la denuncia social y el realismo mágico en obras que aún hoy traspasan fronteras. Prueba de ello estamos acá, con el señor embajador de la República de Guatemala en Marruecos, señor Marca Chicas, para conversar sobre este autor, su legado y qué es lo que pueden encontrar los marroquíes en las palabras de Astúriz. Muchísimas gracias por su tiempo, Marca, gracias por recibirnos acá. Y quisiera empezar con preguntarle, ¿por qué escoge Guatemala a este autor para promocionarlo en este momento en Marruecos? Muchísimas gracias por la ocasión de estar acá. Es realmente un privilegio. Bienvenidos a esta su casa, la casa de Guatemala. Si usted me permite entrar en materia, pues contarle que en julio del año pasado, el señor presidente de la República hizo el lanzamiento de una iniciativa para repatriar los restos de Miguel Ángel Astúriz, quien actualmente sus restos reposan en el cementerio Père Lachaise, en París. Este anuncio se dio justo en el mismo día del cincuentenario luctuoso de Miguel Ángel Astúriz. Y de ahí que él haya decidido lanzar un año entero de conmemoración y de celebración y homenaje a este cine autor guatemalteco, pero yo diría más que guatemalteco universal, porque traspasó fronteras, por supuesto en América Latina, ha sido traducido su obra a más de 20 idiomas. La verdad es que trascendió, dejó un legado que va incluso mucho más allá de la literatura. Fue quien tradujo al español el Popol Vuh, el libro de los quichés, la quinesa, el libro sagrado de los quichés, que en Guatemala no lo conocíamos. Es decir, es él quien lo traduce al español y él cómo va teniendo esta evolución. Nos parece que trascendió fronteras, fue universal, y nuestro Miguel Ángel Astúriz universal queremos compartirlo con Marruecos, alguien que también fue corresponsal de prensa, alguien que también fue crítico de cine. Hay que decirlo, pero fue únicamente Pedro Almodóvar y Miguel Ángel Astúriz han sido los únicos dos personajes de habla hispana que han presidido el jurado de Cannes, que por cierto está por realizarse. Únicamente han habido otros miembros del jurado, pero como tal, presidiendo el jurado de Cannes, únicamente Miguel Ángel Astúriz y Pedro Almodóvar. De manera que de ninguna manera pasó desapercibido en su época, según algunos post-vanguardista, según otros padre del realismo mágico, posicionó una nueva forma de pensar, no solamente la denuncia política, sino también una forma de expresarse, de hacer saber una identidad, creo yo, literaria, política, muy convencido de las nuevas tecnologías también para probar la cultura. Ahora que usted habla sobre la universalidad que representa Miguel Ángel Astúriz, es importante que debutemos el hecho de que nace en 1899 en Guatemala, pero él muere en 1974 en Madrid. Y como decíamos, sus restos originalmente estaban en el cementerio en París. Entonces eso nos da una idea de lo multicultural y lo universal que es este personaje. Igualmente, al recibir su premio Nobel de 1967 de literatura, se reconoce el colorido de la obra y el arraigo a la originalidad y a las tradiciones indígenas. Estando ahora en Marruecos, un país que también celebra la multiculturalidad, un país que es una fusión árabe, islámica, masí, saharaui, vemos que se comparte y se tiene en común el rescate de los orígenes de las culturas. ¿Qué pueden aprender o qué pueden descubrir los marroquíes en las obras de Astúriz? Sin lugar a dudas, muchas gracias por la pregunta, porque sí, efectivamente, él habló de obras universales, pero también de la revalorización
Hablaba hace un momento de la traducción del Popol Vuh al idioma español, pero también, por ejemplo, obras como Leyendas de Guatemala, Hombre de Maíz, que vinieron a valorizar. Un dato que tal vez no se conoce es que él, en sus inicios, tenía una visión donde se veía la cultura de los pueblos indígenas como algo como un obstáculo al desarrollo. De hecho, su tesis profesional habla y trata de investigar eso. Luego él cuando llega a Francia, él cambia su visión, se encuentra con Paul Valéry, él ve y aprende a valorar afuera la cultura propia y se da cuenta que tiene una gran riqueza y toma elementos de esa cosmovisión indígena maya y la entrelaza con el surrealismo francés y se genera ese nuevo producto que no es la suma de 1 más 1, 2, sino que aquí se potencia y da lugar a este realismo mágico. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? La valorización de lo propio. Valorizar la diversidad. No todos somos iguales, pero dentro de esa diversidad podemos tener unidad y reconocer los atributos de otros grupos que en realidad más que rivalizar suma. Y en eso yo creo que es un mensaje de unidad y es un mensaje de reconocer las virtudes del otro, lo cual va a tener también este efecto multiplicador dentro de las sociedades. Respeto mutuo, aceptación, valorización y unidad en la diversidad. Una de las principales obras de Miguel Asturias es El Señor Presidente, un libro que dura 15 años en publicarse debido a la polémica y a la censura que vivió América Latina en aquel momento que estaba dominada por dictaduras. Y también Miguel Asturias funda y crea el Diario El Aire, que es el primer radioperiódico en América Latina y en Guatemala. Estos dos hechos nos hablan de su compromiso social, no solo con los orígenes indígenas, pero con toda la sociedad guatemalteca. Es ahora, señor embajador, sigue vigente la palabra de Asturias en el 2025. Todavía nos enfrentamos a esos señores presidentes. Definitivamente que es importante. Él luchó por la democracia. Él como estudiantes, debo contarles que hay una gran tradición en Guatemala que se llama la huelga de dolores, que ese es el viernes previo a la Semana Santa. Hay un desfile bufo de estudiantes universitarios, que es un desfile centenario, tiene cualquier cantidad de años. Y en estas asociaciones de estudiantes tienen un himno, que es el que identifica a los estudiantes como jóvenes que expresaban su desacuerdo con algunos temas. Y este himno se llama La Chalana, y que sigue siendo hoy por hoy algo, el himno de los estudiantes dentro de esta huelga de dolores. Creo que él fue muy activo en eso, en fomentar definitivamente sus valores, en su motor de justicia, y nunca podemos dar por sentado, creo yo, la importancia de los avances democráticos, porque si no pueden haber retrocesos. La democracia hay que preservarla, hay que preservar también esos valores. Yo creo que nunca debemos de olvidarnos, no solamente Miguel Ángel Asturias, también Roa Bastos escribió, tenemos también en México también escritores de primer nivel, Octavio Paz, Javier Fuentes. Definitivamente que hay un gran legado en toda América Latina y en el mundo entero, y yo creo que es justo, oportuno, honrar y recordar a quienes, luchando por sus ideales, promovieron a través del arte y la literatura. Yo quiero también destacar, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Asturias, por supuesto, su diálogo de fondo, pero también cómo se adentraba en la sonoridad del idioma, la riqueza del idioma. Por ejemplo, frases como hasta las ratas arrastraban malos pensamientos. Digamos, esa riqueza de usar la sonoridad de la A, hasta las ratas arrastran. Es decir, un juego de palabras que creo que no es para nada ajeno en la literatura árabe, que ellos
son dados mucho a la poesía y a la sonoridad también de una bella lengua muy bien estructurada. Así es que lo reúne todo y es para nosotros realmente un privilegio compartir el legado de este hombre, un hombre universal, con sus virtudes, con sus luces y sombras que pueden ser como cualquier ser humano, pero sobre todo alguien que trascendió, que no pasó desapercibido en su época y que sigue dejando hoy por hoy un legado y que queremos compartir con Marruecos y el mundo. Cuando Miguel Ángel Asturias recibe su premio Nobel, una periodista sueca le pregunta qué significa para él. Y él responde que a partir de ese momento, el mundo se va a acercar a su obra y va a conocer la cultura y la sociedad guatemalteca, que era uno de sus propósitos. Él siempre decía que escribía para que la gente conociera la realidad latinoamericana. En este sentido, y desde el 2014 también en Guatemala, se celebra el Día de Miguel Ángel Asturias para promover y llevar más allá la divulgación de su legado, especialmente con los estudiantes, que era también uno de sus focos de atención, el tema del analfabetismo, de la educación secundaria, de la educación primaria. Ahora, desde la embajada o desde Guatemala, ¿hay algún convenio, algún interés por promover este intercambio de estudiantes y académicos con Marruecos? Definitivamente estamos por suscribir una hoja de ruta nueva en la cooperación entre Guatemala y Marruecos, que la cooperación académica estudiantil es fundamental, creo que tiene un espacio privilegiado donde esperamos ver que sea este año 2025-2027 un despegue. Por supuesto que hemos tenido acercamientos ya con algunas universidades para acercarnos. Nosotros continuamos con esa misma idea de prolongar el legado de Miguel Ángel Asturias al mundo. No nos pertenece de exclusividad, sino que le pertenece al mundo. Y eso es lo que queremos hacer, por supuesto. Estoy impresionadísimo de la calidad de los estudiantes, profesores, pensum universitario de estudios hispánicos que existen en Marruecos. Son profesionales de primer nivel y me he sorprendido de ver ese interés que hay también en la literatura hispanoamericana, por supuesto, latinoamericana, gente que conoce a Miguel Ángel Asturias, pero no solamente él, también conocen a Enrique Gómez Carrillo, que estuvo acá en FES hace 100 años y escribió sobre FES, como Luis Cardoso de Aragón, que también estuvo y escribió sobre FES. La verdad es impresionante el conocimiento que hay. Y nosotros, donde encontremos puertas abiertas, vamos a compartir no solamente nuestro corazón, sino que también el legado de Miguel Ángel Asturias, y queremos estar cada vez más cerca de Marruecos. Nos puede separar un océano, pero la cultura creo que va a ser ese puente definitivamente que nos une, no solamente a los pueblos, diría yo, sino también al legado que ambas civilizaciones tienen. En el caso de Guatemala, legado a la civilización maya, y también dentro de la civilización maya, debo decir que hay 21 pueblos mayas, más el pueblo xica, más el pueblo garífuna, más inmigrantes de diferentes lugares. Y acá, para sorpresa y gusto, he encontrado también esa gran diversidad en Marruecos, de manera que hay muchas similitudes, tanto lo que nos une es increíble entre Marruecos y América Latina. Muchísimas gracias, señor embajador, por recibirnos, por su tiempo. Y yo quisiera cerrar esta entrevista con, ojalá que hayamos sembrado esta semilla de curiosidad en los marroquíes para que se acerquen, conozcan más sobre la obra, no tanto de Asturias, sino de otros autores guatemaltecos y latinoamericanos. Y quisiera cerrar con una idea que dijo el mismo Suyas poco antes de morir al decir que él había escogido el camino de Guatemala y que todo escritor, como todo hombre, debería escoger un camino. Entonces esperemos que este espacio también sirva para que los marroquíes escojan el camino de literatura latinoamericana y sirva, como bien lo menciona usted, para atender esos puentes de entendimiento cultural. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.